La escena que acabamos de leer es una escena muy famosa, muy estudiada sobre la predicación de Pablo cuando se encuentra en Atenas. ¿Y por qué? Porque es un modelo de predicación justamente hacia los paganos, que tienen una religiosidad, tienen una religión naturista, surgida normalmente de la naturaleza, una religión politeísta, pero que en todas ellas hay elementos que se pueden capturar para hablar del Dios único y verdadero. Pablo recorre Atenas esperando que lleguen Silas y Timoteo, pero nos dice que mientras esperaba sentía que la indignación se apoderaba de él. La indignación. ¿Qué quiere decir? ¿Que Pablo estaba enfurecido, rabioso? No. Indignado no significa ni enfurecido ni rabioso, sino el no poder soportar en mi corazón una situación que es lamentable para el alma humana, para los demás seres humanos. Ver a los seres humanos cometer errores que no los van a conducir a la salvación. El pecado nos tiene que indignar. Nos tiene que indignar. ¿Y qué significa? Significa que me tiene que doler, que tengo que sentir compasión. Si esa indignación se convirtiera en enojo, en rabia, entonces se convertiría en otra cosa. Pero fíjate cómo la indignación de Pablo, ¿a qué lo lleva? No a juzgar a la gente, no al juicio, sino justamente a la predicación para llevarlos a la conversión. Una predicación hecha, lógicamente, bajo los parámetros de la predicación. Una predicación pública, lanzada a todo aquel que quiere escuchar, pero que no obliga a nadie. Va al Areópago en Atenas, el lugar donde la gente se reunía a discutir. ¿Y cómo empieza hablando? Por lo que ve, ustedes son en extremo religiosos. Fíjate cómo no empieza con un juicio. Ustedes son unos politeístas desgraciados. No. Ustedes son en extremo religiosos. Tanto que al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos encontré un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. La mentalidad de los griegos, de los atenienses, ¿a qué los ha llevado? A tener muchos dioses. Y en esa preocupación de satisfacer los deseos de todos los dioses, se han preocupado incluso de tener un altar dedicado al Dios desconocido, por si no lo conocemos, no se vaya a enojar con nosotros. La religiosidad de los griegos está basada justamente en eso, en que Dios, o los dioses, mejor dicho, son seres sumamente celosos. Y si uno los adora, si uno hace los actos de adoración, entonces los dioses están contentos. Pero cuando los dioses no están contentos con las acciones de los hombres, entonces castigan a los hombres. Esta mentalidad que viene de Grecia, que se transmitió también a Roma, a los romanos, continúa en nuestros días. ¿Cuántas personas con las cuales yo converso me dicen: es que yo sé que Dios me ha castigado por esto y por eso? Este es el modo de Dios de hacerme pagar. Mira, es importantísimo entender que una persona puede vivir en esta vida haciendo el mal y pasándosela muy bien. Y una persona, normalmente esto es más común, además, puede hacer mucho bien y enfrentar muchas dificultades, dolores, injusticias y sufrimientos. La justicia de Dios no está en este mundo. A veces esto nos produce tanta inquietud. ¿Por qué? Porque anhelamos la justicia, y por eso hay que recordar las palabras de nuestro Señor: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.
¿Cuándo? No aquí. La justicia de Dios es para la eternidad. Para la eternidad. Y entonces, claro, en este contexto existía ese querer halagar a todos los dioses, que ninguno me vaya a castigar. Bueno, a ese que ustedes no conocen es al que yo he venido a predicar. ¿Y qué dice Pablo? Vengo a hablarles de ese Dios que hizo el mundo y todo cuando hay en él. Es el Señor del cielo y de la tierra, por tanto, no vive en templos hechos por los hombres, ni es servido por la mano de los hombres. Esta es la gran diferencia entre la idea de esos dioses griegos y el Dios verdadero. Dios no se sirve de nosotros, no necesita nada de nosotros. Yo no tengo absolutamente nada que le pueda proveer a Dios. No es que Dios necesita de mis oraciones, Dios necesita de mi adoración. Dios no necesita de ti. Dios no necesitaba la creación. No necesitaba la creación. Dios no saca impuestos de la creación, no saca grandeza de la creación, no saca poderes de la creación. Por eso es que sostenemos con claridad que el motivo de la creación es el amor. ¿Cómo sé yo que Dios me ama? Porque me ha creado. Esa es la única respuesta que necesito. No existiría si no fuera producto del amor de Dios. No, porque Dios me creó para el sufrimiento. Dios no te creó para el sufrimiento. Dios te creó. Te dio la existencia. Siempre la existencia será infinitamente superior a la no existencia, aunque sea una existencia que temporalmente esté llena de dolor y sufrimiento. Siempre será superior la existencia a la no existencia. Y esto es lo que dice Pablo. Pero cuando llega a hablar de Jesucristo y de su resurrección, entonces encuentra el rechazo absoluto. Muchos se burlaron de él y otros le dijeron: de esto te oiremos en otra ocasión. Pero algunos escucharon, unos poquitos. Qué precioso es esto. ¿Por qué? Porque nos muestra cómo Pablo está dispuesto a predicar, aun cuando sean pocos los que escuchen. Cuando uno realiza la predicación del Evangelio, tiene que realizarla así. No, es que yo quiero llegar a las grandes masas y que todos se conviertan. Mira, a veces la predicación lanzada a miles llega a uno. ¿Y vale la pena ese uno? Sí. Cada uno vale la pena. Así como Dios ha querido crearnos a cada uno, la predicación del Evangelio recibida por uno lo vale todo.